Ver el encuentro. Buenos días, mi nombre es Paola Salamanca. Yo soy la líder de bienestar de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Y tenía pendiente este encuentro. No sé si de las personas que están acá conectadas estuvieron la vez pasada, donde hablamos de inteligencia emocional, pero específicamente de ese triángulo de sombra. Para los que no estuvieron, voy a hacer una contextualización rápida para que logremos comprender cómo esa sombra la podemos pasar a luz. Bueno, la sesión pasada hablamos de arquetipos, que son una series de comportamientos y conductas. Deme un momentito. Disculpe, es que venía a preguntarme algo. Entonces, los arquetipos son una serie de conductas que hablan, una serie de patrones de comportamiento que asumimos en diferentes situaciones y con diferentes personas. Entonces, a cada una de las 35 personas que están conectadas en este momento, quisiera que se fueran reconociendo y preguntando si usted ha tenido estas conductas en algún momento de su vida, ¿vale? Y con qué personas usted ha solido tener este tipo de comportamientos. Entonces, bueno, en esos arquetipos nos vamos a centrar en tres para los que les gusta leer, les gusta profundizar. Siempre hablo sobre la teoría de Carol Dweck, del libro Mis arquetipos. Sin embargo, hay otro libro que también me gusta mucho recomendarles que se llama Las brujas no se quejan. Esas dos les podrían a ustedes ayudar para profundizar lo que estamos viendo hoy, si es de su interés este tema. Entonces, bueno, en esos arquetipos hay tres en que casi siempre nos movemos. Hay que tener en cuenta que estos comportamientos son universales, es decir, que no importa si estoy en la Conchinchina, también voy a tener este tipo de camisetas, les digo yo, en algún momento. Entonces, bueno, Carol Dweck se centra en tres, que uno es la víctima, y es cuando a veces lo tomamos de chiste, decimos, ay, se está haciendo la víctima, pero usualmente somos víctimas. Y al ser víctimas no lo hacemos siempre con las mismas personas. Con algunos somos víctimas, con otros somos más verdugos, con otros somos los que queremos salvar. Y estas víctimas, para que usted vaya reconociendo, es aquella persona que se queja constantemente de todo, que se siente objeto de los demás y de las circunstancias, entonces se queja si llueve, se queja si hace sol, eh, al sentirse objeto de los demás y las circunstancias creen que siempre lo están utilizando, que las personas siempre lo buscan para obtener algo de esta persona. Siempre usan las expresiones de pobrecita yo, estoy mal y podría estar peor. O sea, es decir, esta persona se le dificulta ver algunas cosas positivas en donde está. Tiene una justificación para absolutamente todo y se tiende a justificar todo el tiempo. Entonces justifica a los demás, pero se justifica también a sí mismo. Entonces, es que yo fui grosero porque esta persona me trató mal, porque es que me miró, porque es que me dijo. Entonces, es decir, que es difícil que haga esa conciencia de, oiga, la embarré, pues sí, no debía haber actuado así. Se le dificulta mucho hacer esta conciencia y lo que hace es justificarse. Mm, en términos generales, la víctima piensa que el mundo es el malo y que la persona es perfecta, que todos están en contra de él, que nadie de él o de ella, que nadie le ayuda, que nadie está para ellos, que todo les ha tocado difícil, que todo han tenido que esforzarse. Y sin embargo, si ustedes ven en un contexto más amplio, pues a todos nos ha tocado esforzarnos. Siempre, o sea, si yo me sentara acá a contar mis historias, ustedes dirían, le tocó esforzarse. Y si acá escucháramos a las 38 personas que están conectados, pues seguramente encontramos que todas las personas en algún momento, pues han tenido dificultades, han tenido situaciones difíciles, han tenido duelos, han tenido tiempos en que no han tenido trabajo, han tenido dificultades económicas. Entonces, finalmente todos hemos pasado por ello, sino que pues la víctima toma esas situaciones para que el resto de personas digan, pobrecita, ayúdenme, pobrecita, pobrecita. ¿Mm? No hay nada más maluco, pensaría yo, que decir, tenerle lástima a otra persona. Que no debería ser, aún sea la situación por la que esté pasando. Este es uno de los arquetipos que hablamos en la sesión pasada. Otro arquetipo es el de verdugo.
que el verdugo lo que hace es que todo el tiempo está combatiendo hacia afuera. Es decir, siempre quiere tener la razón, es reactivo, busca causar dolor y malestar o pasiva y activamente. Entonces, son esas personas que uno dice, uy, no sé si esta persona me está tratando bien o me está tratando mal, porque es irónico y dentro de esa ironía, pues hay algo de agresividad, pero no utiliza palabras textuales que yo pueda decir que está siendo agresivo. Entonces, como que uno queda al lado y dice, ¿me trató mal o me hizo, o me elogió? Se siente atacado todo el tiempo y ataca. Entonces, esas personas no son esas personas, porque todos finalmente tenemos esas actitudes en cierto momento. Entonces, es como cuando alguien me dice algo y simplemente no escucho, sino me siento atacado y respondo con dos y tres piedras en la mano y digo, no, pero no fue así, pero tú no dices, y se tiende a justificar y a defender. Es decir, siempre su ataque está hacia afuera. Usted me responde, yo le respondo. Usted me pega, yo le pego. Es totalmente reactivo. Uno dice como, pero ¿por qué me estás contestando así? Sí, hice una simple pregunta y le contestan a uno ya un poco alterados. Y el tercer arquetipo que vimos la vez pasada es el de Salvador. Y es, bueno, para los que tienen una creencia católica, pues Jesucristo, se cree en un Jesucristo número 2. Entonces el hecho de que las personas cuando son salvadoras siempre atraen la traición, siempre. Yo ayudé y me traicionó. Yo di la mano y fue desagradecido. Entendiendo que si uno ayuda, pues no, es para que la otra persona esté agradecida hasta que usted se muera. Y no, y resultamos echando en cara muchas cosas. Em, este Salvador, su estrategia es que yo espero a que tú cambies. Si lo llevamos a un ámbito de pareja, entonces el esposo o la esposa ha sido infiel 3 y 4 veces y sigue esperando a que cambie, porque algo pasó, pero él va a cambiar. Es esas personas que les pegan a otras, tienen violencia intrafamiliar y constantemente escuchamos a la mujer o al hombre, es que ella va a cambiar, es que, pues, yo le saqué el mal genio. Lo siento mucho, pero va a cambiar. Esos son 2 ejemplos, pero así podríamos tener mucho, ¿no? Él va a cambiar y va a dejar de tomar, o ella va a dejar ella va a cambiar y va a dejar de tratarme mal en una pelea, va a dejar de utilizar groserías conmigo. Entonces siempre usamos esa palabra de él va a cambiar. Yo espero que tú cambies. Yo estoy acá esperando a que tú cambies porque yo estoy para ti todo el tiempo. Sustituye lo que los otros deben hacer. Entonces, tienen que hacer, yo lo hago por ti. No te preocupes, yo te ayudo. La persona que todo el tiempo está sustituyendo lo que el otro tiene que hacer, casi que te quita las cosas de las manos porque dice, yo llevo eso por ti, pues simplemente es porque está buscando ser reconocido en ese rol de salvador. Es decir, yo te ayudo, yo te salvo y tú a raíz de eso me reconoces a mí como ser humano, me reconoces como pareja, me reconoces como familiar. Pero también es salvador, es decir, yo lo hago por ti, pero el salvador también tiene una cosa, o cuando nos colocamos esa camiseta, es que el Salvador no cree que los otros son capaces de hacer las cosas bien, tal cual como lo haría esa persona. Entonces suelen ser también personas muy perfeccionistas. Es que si yo no lo hago, pues el otro no lo va a poder hacer igual que yo. Entonces les cuesta también confiar en lo que el otro puede llegar a hacer. Pasa sobre sus propias necesidades. Cuando nos ponemos esta camiseta de Salvador, pues simplemente si yo no tengo plata y tú necesitas, yo te presto aunque yo me quede sin peso y estoy pasando por encima de mi propia necesidad. Es decir, nosotros podemos ayudar a otro, podemos ser solidarios, podemos ser empáticos, pero en el sentido de que yo no deje mis propias necesidades después de la de los otros, porque primero debo ser yo. Si yo estoy bien, pues puedo ayudar a los otros, pero El Salvador hace eso. No importa, no tengo tiempo, pero yo te doy el tiempo. No importa, no tengo plata, pero yo te doy la plata. Yo necesito este saco, pero yo te lo regalo. Siempre está pasando por sus propias necesidades para cumplir las necesidades de los otros. ¿Qué es lo que a esta persona lo motiva o no? ¿Qué es lo que nos motiva para obtener este comportamiento, obtener esta conducta? Es que somos reconocidos por otros. Es decir, me quieren, mi familia me quiere porque yo les ayudo, porque yo los salvo, porque yo estoy ahí para ellos. De esa razón, por esa razón yo tengo atención, tengo amor. Es decir, me reconocen dentro de donde yo esté. Y ya les había dicho que El Salvador desvaloriza. Yo lo hago por ti. Entonces ese yo hago por ti es yo te ayudo, pero también siento que tú no eres capaz de hacerlo, entonces venga, yo lo hago. Finalmente atrás de ese yo lo hago por ti, hay una desvalorización del otro. Yo no creo que tú lo puedas hacer mejor de lo que yo lo hago, o que puedas hacerlo por lo menos igual.
¿Mm? Esos fueron los 3 arquetipos que hablamos la sesión pasada, que ya se fue más de un mes. Y esto es la sombra, es decir, todos los seres humanos tenemos una sombra. Paola, pero ¿cómo así la sombra? Pues son estas conductas y comportamientos que a veces obtenemos y que a veces nos ponemos esa camiseta, por decirlo de alguna manera, porque nos dan algo, tenemos una recompensa. Yo les decía, siempre háganse la pregunta, ¿con cuándo y con quién me coloco este comportamiento? ¿Y qué gano con ello? O sea, ¿cuándo soy víctima? ¿Con quién soy víctima? ¿Qué gano siendo víctima? ¿Qué gano siendo verdugo? ¿Qué gano siendo salvadora? ¿Con quién? Yo puedo ser víctima con mamá, puedo ser súper verduga con pareja y puedo ser súper salvadora con mis compañeros del trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno no anda en una, anda en las 3, sin embargo, hay alguna que se queda con nosotros más tiempo. Hay personas que tienden a ser más víctimas, todo su tiempo andan en una constante queja, o hay personas que suelen ser muchísimas más verdugas que todo el tiempo están enojados con la vida y consigo mismos, o hay personas que todo el tiempo se la pasan salvando. Aunque pasemos por estos 3 arquetipos, nos mantenemos más tiempo en algunos. Pero ese de que yo me mantengo más tiempo en algunos es porque yo gano algo. Gana atención, gana cariño, gana reconocimiento, gana amor propio, amor de los otros, gana cosas materiales, gana tiempo, algo gana, porque nosotros nos movemos así. Por eso usted tiene pareja. ¿Por qué tiene pareja? Pues porque le da cariño, tiene una vida sexual, porque le da compañía, porque le ayuda con su soledad, no sé. Pero por esas razones que nosotros nos movemos en estas relaciones vinculares, es porque yo siempre gano algo del otro, el otro me está dando algo, porque funcionamos así por medio de recompensas. Si tienen preguntas, ustedes me las van diciendo, van levantando la mano. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta para poderles comentar y decir cómo esta sombra de la que ya hablamos y contextualicé, porque comprendo que pueden ser que no estén los mismos de la sesión pasada, puedo dejar de ser víctima. ¿Cómo, Paola, puedo dejar de ser verdugo? ¿Cómo, Paola, puedo dejar de ser salvador? Es decir, vamos a cambiar esto. No sé si hasta acá hay preguntas, si me quieren comentar algo, si tienen alguna duda. Estoy siempre abierta para escucharlos. Ustedes levantan la mano o simplemente por estar también lo pueden hacer en el momento que ustedes deseen. O sea, si yo estoy Hola, hablando y ustedes, hola, Juan, hola Paola, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? ¿cómo estás, Juan? Bien, gracias. Bueno, no, solo quería como acotar. El segundo es juzgador, ¿cierto? La persona que tiene como mucha ira, que está en contra de todo el mundo, entre comillas, Sí, que, ¿cierto? Bueno, pero acá le llama, o sea, en este teoría, ¿qué tipo se llama verdugo? eso, verdugo, perdón, verdugo. Ese sería el único que, entre comillas, no ganaría algo, antes perdería cada vez más, ¿no? Porque constantemente se está alejando, es algo, tiene como algo de misantropía, ¿no? Piensa que todo el mundo está en contra de él, que no necesita nada de nadie, que solo está mejor, ¿no? ¿Es algo así? Sí, pero fíjate, Juan, que en cualquiera de las 3 comportamientos siempre hay gana algo. Uno puede pensarse, oiga, pero si esta persona todo el tiempo está en una lucha constante con el otro, está siendo agresiva, pasiva o activamente con los otros, se siente todo el tiempo atacado, está ganando algo con ello. Llevemos este ejemplo, no sé, con la pareja, se me ocurre. Yo culpo constantemente a mi pareja. Entonces es que tú no llegaste a nuestra cita y me hiciste sentir mal, la culpa es tuya. ¿Por qué me hiciste eso? O puedo ser totalmente irónica, ¿no? Como, claro, pues como usted prefiere utilizar su tiempo en otras cosas y utilizo un tono irónico, mi vocabulario no verbal también es irónico. Entonces, si detrás de eso yo voy a ganar algo, ¿qué me puede contestar mi pareja? Se puede empezar a sentir culpable y esa culpa hace que me dé más tiempo. Esa culpa hace que me compre cosas. Esa culpa hace que me pida perdón. Entonces, finalmente digo, ah, sí, es que el culpable eres tú. Ah, lo logré que se colocara como a un nivel más bajo, ¿no? Como así tú tienes la culpa y yo soy aquí, estoy acá y tú estás acá abajo, porque tú la embarraste. Entonces, si lo vemos desde ahí, siempre gana algo. Si yo hago eso y soy totalmente verduga, pues voy a ganar algo del otro, porque puedo hacer sentir culpa al otro. O puede ser que, por ejemplo, yo trate mal a otra persona, no lo hablemos
pasivamente, sino activamente. Que yo diga, no, es que tú eres una porquería, para no usar una palabra peor, me voy a sentir mal y en ese sentir mal yo digo, como, ven, me disculpas, pido perdón, pido disculpas. Y cuando pido esas disculpas tengo una respuesta del otro. Entonces, no te preocupes, yo te entiendo, estoy ahí para ti, ¿qué necesitas para que te sientas mejor? Entonces, finalmente, gana algo. Es decir, si nosotros no ganáramos algo con esos comportamientos, te lo juro que no los obtendríamos. Por eso no con todas las personas obtenemos lo mismo, ni con todas las personas los utilizamos. Porque puede ser que con mi pareja, yo siendo víctima, él me da mucha más atención, pero puede ser que con mi hermano, yo siendo totalmente verduga y haciendo un ataque hacia afuera, entonces él me preste dinero, me, me dé cosas. Y puede ser que si yo soy salvadora con mis compañeros de trabajo, me reconozcan. Es que Paola es muy buena en lo que hace, pero quizás no soy buena en lo que hago, sino me están reconociendo porque yo estoy siempre para los otros. No sé, Juan, si así ya te quedó un poquito más claro. Juan, bueno, no sé si de pronto Juan no puede activar el micrófono, pero espero que haya quedado más claro. No sé si alguien más tiene una duda o le cuesta ver. Hola, profe, sí, Sí, discúlpame. Sí, sí, me quedó muy claro. Claro, lo que pasa es que hay diferentes particularidades, pero te entiendo ya el punto en esta particularidad. Muchas gracias. listo, Juan. Vale. La idea es que nosotros mismos, dentro de este ejercicio, podamos mirar, oiga, yo con quién estoy siendo víctima, que estoy ganando con ello. Pero eso es un trabajo muy mío. O sea, es decir, yo no tengo que ir a contarle a todo el mundo con quién estoy siendo víctima, porque es que al ser esto sombra, pues es algo que me cuesta reconocer. O sea, me cuesta reconocerlo a mí mismo, pues me va a costar reconocerlo con otros. Entonces, eso es un trabajo muy yo con yo, donde yo pueda ser sincera y genuina conmigo misma y decir, venga, ¿con quién estoy haciendo víctima? ¿Qué estoy ganando con ella? Ah, no, estoy siendo víctima con Sultano, con Perecero. Ah, estoy haciendo salvadora con tal, tal y tal. Y verduga con tal y que gano. Cuando yo hago eso consciente, es decir, me doy cuenta de, pues es como cuando uno prende el switch de su casa. Hay luz, como que yo, ah, madre, todo el tiempo estoy actuando automáticamente. ¿Por qué estoy haciendo eso, Paola? Entonces, cuando yo hago eso de conciencia, pues hay un cambio. ¿Listo? Vamos a mirar cómo esa sombra, que fue lo que ya les contextualicé y les conté, lo compartimos, lo convertimos en luz, que es o sea, es el tema de hoy, de la experiencia. Si tienen dudas, si no saben, si no conectan, si les ha pasado una situación y la quieren compartir. Mira, Paola, es que yo tengo un amigo, una amiga que termina siendo así, me carga mucho, lo pueden hacer. Este espacio es para ello, para eso. Y si quieren decir cualquier cosa, quieren que yo deje grabar, pues yo pongo la grabación en pausa y ya. El triángulo de luz es cómo yo puedo dejar de ser víctima, cómo puedo dejar de ser verdugo y cómo puedo dejar de ser salvador. Porque chévere, ya reconocí mi sombra, pero ahora ¿qué hago con ello? Entonces, por esa razón era que yo les hacía la aclaración de, bueno, es importante que si a ustedes les interesa este tema, pues nosotros lo podamos ahondar más. Entonces, libro Arquetipos de Carolyn Myss es uno de los que ustedes pueden dar este tema. Esto es el triángulo que ya hablamos. Esta es la sombra. Es decir, es lo que me cuesta reconocer, que finalmente reconozco y que pues se convierte en mi sombra. Pero además esa sombra yo la puedo convertir en luz. Entonces, des en cuenta cómo arriba, que estaba la víctima, cambia a ser guerrero, cómo hacia un lado, donde estaba el verdugo, ahora se llama alquimista, y cómo el salvador puede llamarse mercader. Así se llama en la teoría, ¿sí? Pero ustedes lo pueden encontrar en diferentes libros con otros nombres, pero se refiere a lo mismo. Y si usted logra esa sombra convertirla en luz y hacer esa triangulación, por eso uso un triángulo como figura, pues usted se puede convertir en un mago o en una maga y es cuando decimos que esa persona es sabia. A veces pensamos que la sabiduría viene con los años. Es que mi mamá es sabia, mi abuelo es sabio, mi papá es sabio, porque los años les han traído diferentes experiencias y ya saben cómo comportarse. Pero la sabiduría no va con ello, con los años. La sabiduría va con el nivel de conciencia que tengamos de nosotros mismos. Y esa sabiduría va ligada a ese nivel de conciencia versus el ser humano que puedo llegar a ser. Entonces podemos encontrar una persona de 30 años que es sabia,
porque ha hecho un proceso personal tan fuerte que le permite ver la vida desde otra perspectiva, mucho más sana emocionalmente. Guerrero. Ojo que el guerrero es el víctima. O sea, como de víctima paso a ser guerrero. ¿Listo? Para que no se me vayan a perder. Recuerden que el víctima, ante una dificultad, buscaba, el víctima culpaba al resto. Pobrecita yo. El mundo es malo. Yo soy buena. ¿Por qué el mundo se comporta así conmigo? Cuando lo queremos compartir en guerrero, encontramos otras cosas diferentes, como, ok, debes de yo volverme víctima, debes de yo quedarme en la queja y en ese dolor envolverlo sufrimiento, pues yo ante una dificultad busco un referente interno. Ustedes miran, pero Paola, ¿qué es eso de un referente interno? El referente interno es que yo dejo de culpabilizar al resto, es decir, es que el mundo es malo y yo soy buena. ¿Por qué todas mis parejas son infieles cuando yo soy la mejor mujer del mundo? Entonces simplemente estoy culpabilizando allá y buscar un referente interno es que el dedito deje de hacer esto y se dé vuelta y haga esto. Paola Salamanca, ¿en qué está fallando para que me pase esto? Es decir, si tengo una dificultad, dejo de ver la culpa afuera y digo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo en qué fallé? ¿Qué estoy haciendo mal para que esta situación se me repita? Estoy, no sé, se me ocurre, estoy escogiendo siempre las mismas parejas, siempre los mismos patrones, busco siempre el mismo, porque si siempre busco el mismo, pues voy a tener la misma respuesta. Pero ¿por qué estoy buscando esto? Entonces, cuando yo me hago esa serie de interrogantes y pienso en mí, digo como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Entonces, es decir, busco ese referente interno. Dejo de buscar el problema afuera y lo busco acá. ¿Por qué soy grosera con mi mamá? ¿Por qué tiendo a culpabilizar al resto? ¿Qué estoy ganando como siendo víctima? Ah, no, es que gano cariño. Pero ¿por qué quiero un cariño? O sea, es decir, cuando yo hago todo eso, se me convierto, porque dejo de ver la situación, una víctima, no encuentra salida y me convierto en un guerrero, que es como busquemos en qué estoy fallando yo para poderlo cambiar. Toda situación se vuelve una reflexión interior. ¿Qué hay en mí? Peleo con mi pareja. ¿Qué hay en mí que está produciendo esta pareja, esta pelea? ¿Qué hay en mí que está produciendo que mis jefes tengan ciertos comportamientos conmigo? Juan, ¿quieres preguntar algo? No, creo que no. Entonces siempre estoy pensando qué hay en mí que hace que se repita esa situación ahora. Cumple la palabra. Hace muchos, muchos años los contratos los hacían por medio de palabras. No necesitaban firmar algo para decir. Gina, autoanalizarnos, determinar si somos nosotros mismos los que podemos estar ocasionando ciertas situaciones sin pasar a justificar quizás el comportamiento de las otras personas. Debemos ver la moneda de los dos lados para generar un punto de equilibrio. Es correcto, Gina. Eso hace un guerrero. Pensando como guerrero, eso hacemos. Pensando como víctimas, nos quedamos en que el mundo es el malo y yo soy perfecta. Hace muchos años les venía contando, los contratos se hacían por medio de la palabra. No necesitaban firmar, hacer letras, pagarés como hoy en día. Entonces la palabra era muy importante. ¿Qué ha pasado con la palabra hoy en día? Les pregunto a ustedes, ¿qué ha pasado con esa palabra? ¿Se cumple? ¿Se nos dificulta cumplirla? ¿Que usted cree en la palabra del otro? Quisiera escucharlos. ¿Qué ha pasado con la palabra en esas situaciones? Profe, yo creo que la palabra actualmente es como el marketing, ofrecer de más para entregar de menos. Ese es mi concepto ahora de la palabra. La ves así, ofrecer de más, o ¿cómo Así dijiste? es. Ofrecer más. Sí, como vender mucho, hablar mucho, no, el cielo, la luna, las estrellas, para arriba, para abajo, la quiero, la amo, la adoro. Y ya cuando tiene que ejecutar, cuando ya tiene que hacer la acción, ya no es capaz de cumplir todo lo que dijo. Exactamente. Es decir, Juan, que si yo te dijera que, no, yo no, que no me conoces, pero si un familiar te dice, no, Juan, yo te voy a prestar 1 millón de pesos, cumple, o sea, crean mi palabra que eso va a ser así. Te cuesta creerlo, te cuesta confiar en ello. Actualmente sí, Ok, actualmente es difícil. ok, listo, Juan, gracias. Escuchamos a Jacob y luego a Daniel.
Bueno, pues yo creo que la palabra con el paso del tiempo ha perdido su credibilidad, ¿no? Primero que todo por las personas pues, que están en el mandato, si vemos, casi siempre cumplen, o sea, o prometen de palabra y no cumplen. Yo creo que anteriormente, cuando Cristóbal Colón y todas esas personas vivían, la palabra era como ese fuerte que tenía en los lazos entre naciones y entre personas. Porque pues a salir como tal el dinero, porque anteriormente cuando hacían palabras no se compraba con dinero, sino que se hacían trueques entre cosas. Yo cambio esto por esto. Era como un método más fácil de intercambiar y obtener cosas. A raíz de que salió el dinero, yo creo que unas personas o una persona dijo, no, y si yo prometo y no cumplo. Hace mucho tiempo una persona llegó a una isla y dijo, allá al lado de tal isla existe otra isla chiquita, chiquita. Y convenció a muchas personas y le dieron dinero. Entonces cuando fueron a navegar, dijo, cada quien tiene su pedacito. Cuando fueron, pues no había nada. Estas personas confiaron en una palabra la cual nunca fue, prometió y nunca pasó. Y cuando se dieron cuenta, pues la isla no existía y pues se quedaron sin nada. Yo creo que pasar el tiempo, también por culpa del dinero y pues de la actualización del mundo y de la revolución, la palabra que ha perdido la credibilidad por la economía o por muchas otras cosas. ¿Sí? Pues esa es como mi idea. Gracias, Jacob. Y no, y tienes razón, y se ha perdido. Miren que en el chat, ya escucho a Daniela, en el chat nos dice, Gina, ya no es fidedigna en su totalidad. Ya nos cuesta creer en la palabra. O sea, usted me puede, por eso ese dicho que dijo, la palabra se la lleva el viento. A mí actos, porque las palabras mañana nos acordamos. Entonces la palabra finalmente ya no tiene ningún valor. Es que ni siquiera lo ha perdido, es que ya no tenemos, no tiene valor, ya nos cuesta. Nos prometemos algo con la palabra y dicen, no creemos. Dice Diana, se ha dejado de tener credulidad en la palabra, ya que la gente le ha dejado de importar si cumple o no lo que dice. Esa credibilidad, sí, señora. Comparto la opinión del compañero anterior, la palabra hoy en día ya ha perdido mucho valor, se dice mucho, pero se hace poco. Y en la actualidad es más que consigues con la palabra que lo que se entrega. Se ha perdido el verdadero valor de la palabra, ese poder que se tenía en ella, la cual era como una firma de un contrato. Exactamente. Vamos a escuchar a Daniela. Dani, te escuchamos. Sí, realmente lo que dice el compañero, por razones políticas, económicas, cómo se ha regido el mundo ahorita en siglo XXI, pues obviamente se ha perdido el valor de la palabra en aspectos, creería en mi contexto o alrededor de mí, ¿sí? Lo que está girando alrededor de mí. Pero particularmente bueno, en mi familia, si alguien me dice, te voy a prestar tanto, como el ejemplo que diste ahorita, o te voy a ayudar en eso, te voy a ayudar, la palabra de mi familia, ahora en estos momentos sí lo creo, porque todo lo que ellos me han dicho lo han cumplido, ¿sí? Y pues en algunos amigos también, entonces no hay que generalizar como tal el que no cumple la palabra a todos, sino que realmente quienes son amigos, quienes son realmente familia, quienes son compañeros de trabajo, ¿sí? Que yo ahorita trabajo, presto un servicio en la universidad y aquí la universidad es trabajamos muy en equipo. Entonces, si la profesora dice, yo voy a hacer esto, ella lo hace. Entonces, creería que la gente ya no cree como tal en la palabra, por lo que se ha movido la parte política, lo que les decía al inicio, ¿sí? Pero pues no hay que dejar de creer que hay personas que aún tienen un valor en su palabra y su ejemplo y los resultados que dan, pues habla por sí mismo. Entonces, ese es como mi concepto de la palabra. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Y creo que lo tuyo, lo que tú dices, va muy acorde a lo que dice Azul en el chat. Entonces, Azul, te escuchamos, porque creo que lo que dices en el chat lo vas a decir. Ya, sí, realmente iba a decir algo muy parecido a lo que está en el chat, y es que la importancia o el valor que le damos a la palabra o no, también habla mucho de nosotros mismos, porque si a mí me prometen algo en un entorno y yo dudo de la palabra y de entrada esa persona como que nunca ha hecho
nada, pues para que yo no pueda confiar en su palabra, pero no confío en su palabra, es porque de pronto yo no le doy valor a las palabras que yo uso y no cumplo lo que estoy diciendo. Entonces también es de entrar a reflexionar y bueno, de pronto hay personas en las que pues les tengo que quitar, como no creer tanto en sus palabras porque no han cumplido, pero si yo de entrada no confío en las palabras de paso es porque yo no le estoy dando ese valor a las que yo uso. Gracias, Azuli, tienes toda la razón y qué bueno que lo dijiste. Ya te escuchamos, Juan. Y es que es verdad. Y aquí va. ¿Cuántas veces usted ha dejado de cumplir la palabra? Eso es una pregunta para usted allá. ¿Cuántas veces al día usted dice que va a hacer algo y no lo hace? ¿Cuántas veces usted mismo se ha incumplido esa palabra con usted mismo? Cuando decimos me voy a levantar temprano, voy a hacer ejercicio, voy a organizarme, voy a hacer tal cosa y no lo cumplimos. Es decir, tengo la palabra, tengo el pensamiento, pero no lo logro. Es decir, ¿cuántas veces yo mismo me he incumplido mi propia palabra? ¿Y cuántas veces yo lo he hecho con los demás? Aquí solemos, hacemos un plan. Sí, yo voy, pero fijo voy, que sea un plan. Y lo decimos como por salir del paso de la otra persona. ¿Cuánto respetamos a la otra persona? ¿Cuánto la valoramos? Para decir cosas que nosotros mismos sabemos en ese instante que no lo vamos a hacer. ¿Cuánto nos cuesta ser sinceros y honestos? Pero si lo llevamos más allá de cumplir la palabra y cumplir lo que decimos, es porque nos cuesta también decir que no. A veces decimos, yo hago el favor, pero no lo queremos hacer. Yo le presto la plata, pero no tengo plata. Pero es que nos cuesta decir que no. Preguntémonos también por qué no cumplimos la palabra. ¿Será que me cuesta decir que no a muchas cosas y prefiero decir que sí y cumplir cosas que no voy a hacer? ¿Por qué me cuesta tanto decir que no? Rechazo del otro, que me dejen de hablar, tener una actitud agresiva, que digan que soy mala gente. Ay, usted será mala gente si hace el favor y si no. Y cuando lo deje hacer, será mala gente también. Juan, te escuchamos y luego llega. Sí, quería hacer un comentario con respecto no solo a este tema de que nuestra palabra como individuos está teniendo obviamente falencias, sino que creo que desde las instituciones, desde lo educativo, desde lo político, también es mucha la diferencia, pienso yo. ¿A qué me refiero yo? Yo me pongo a leer la Constitución Política de Colombia y es una cosa maravillosa, es una cosa hermosa, es súper inclusiva, eso a todo el mundo lo cubre, pero la realidad es algo completamente diferente. Lo mismo, por ejemplo, en el tema laboral. En el tema laboral, el reglamento interno de trabajo dice una cosa, pero como decían en cierta campaña, corramos la línea ética un poquito, ¿cierto? Y vamos así también como, si el jefe lo autoriza, no hay problema, hágale. Así se estén violando las normativas. Y en lo académico, últimamente pues estoy estudiando ciencia política y pues uno se pone a leer muchos pensadores antiguos y contemporáneos y los textos que escribían son una cosa utópica maravillosa, pero la realidad es otra cosa completamente diferente. O sea, se han venido manejando las palabras durante muchísimos años, siglos y pensaría yo que hasta más, perdón, y, y la realidad, la vida como tal, es una cosa completamente diferente. Por eso también dicen, estamos hablando de dichos, el papel aguanta todo, ¿no? Y todas las letras y todas las palabras que hay en el papel aguantan todo, pero la realidad es otra completamente diferente. Era eso. Gracias, Juan, y si tienes razón. En lo político es lo que más se vive. Es que ya no creemos en nada de lo que dicen, en nada, porque intentamos creer y luego sus acciones dicen lo contrario. Pero claro, si volvemos al tema de, llevémoslo a esto a lo personal, es decir, yo soy fiel creedora de que el cambio está desde nosotros mismos. Intentamos cumplir la palabra. Si quiero dejar de ser víctima en mis ámbitos en el que yo me estoy desarrollando, pues empecemos con pequeñas cosas que me puedan sacar de ese rol. Cumplamos la palabra. Esto es difícil. O sea, yo lo que les estoy diciendo, compartiendo, que me encanta que hablen porque se forman debates, porque ustedes mismos me hacen ver otras cosas que yo no veo y agradezco mucho a los que participan. Esto es muy difícil. Yo estaba en un trabajo personal de que he intentado cumplir esto y el cumplir la palabra me cuesta un montón, pero me he dado cuenta de algo también. Las veces que no la he cumplido,
genera a mí un malestar. Es decir, quedo como con esa cosa de, no lo hice. ¿Por qué me puse a decir que sí, sí, no lo iba a hacer? Es decir, queda una molestia a mi interna. Y yo sé que de pronto en todos nos queda, aunque nos estemos acostumbrando a no cumplir la palabra, decimos sí, no, porque a todos los que estamos acá, en algún momento nos ha pasado, nos queda ese tema ese que finalmente se convierte en una molestia interna. Gina, te escuchamos. Buen día. Hola Gina, buen día. Cuéntanos qué nos quieres compartir. Listo. Yo considero que en cuanto a lo de la palabra, también podemos ayudar a que otras personas se comprometan si damos ese ejemplo, ¿no? Y pues el ejemplo empieza desde nosotros. Si nosotros mismos no tenemos cierto compromiso como persona, como ser humano, entonces nos es muy complejo exigir que otra persona a nosotros nos cumpla, si desde nosotros mismos no tenemos esa capacidad. Se presenta mucho cuando uno toma decisiones, hace ciertos compromisos, pero es también por el temor a dimitir de ciertas responsabilidades por no ocasionar cierto rechazo, cierta frustración en otras personas. Entonces simplemente nosotros mismos nos volvemos como ese cuello de botella, pero por simplemente no saber determinar en qué momento digo sí, en qué momento digo no, para simplemente no quedar mal. Pero yo digo que todo parte desde el ejemplo y el ejemplo inicia desde nosotros mismos. Gracias Gina porque dices eso. Mira, uno no dice que no es por no quedar mal, porque no lo rechazo, para que no lo juzguen. Por eso es que uno termina diciendo sí a todo. Y también, Gina, gracias porque me haces acordar en algo y es que este de cumplir la palabra es hombre, sea honesto, con usted mismo y con los demás. Pero ¿qué pasa cuando somos papás? Miren, conmigo lo hicieron mis papás. Golpeaban en la puerta. Mamita, vaya, salga, yo vaya. Ay, papá, mamá, es fulanito de tal. Ay, no, dígale que no estoy. Vaya, dígale que acabé de salir. Uno salía, niños. Mi mamá manda a decir que acabo de salir. Entonces, finalmente, ¿qué pasó con estas conductas? Pues que desde pequeña vi, por medio del modelo, mis modelos son mis papás, son mis modelos cercanos de niño, de que pues yo podía decir mentiras piadosas y le colocamos entre comillas, es que mentiras piadosas, es decir, que no son tan malas como las otras mentiras. Y si lo llevamos a todo esto, pues hombre, todo esto nos ha llevado a que la palabra no tenga valor, porque no soy sincera conmigo misma ni con nadie, porque hay mentiras piadosas. Es decir, hay mentiras justificadas. Y si lo llevamos al arquetipo de víctima, la víctima todo lo justifica. Entonces, si en verdad queremos ese rol de víctima, pues tenemos que esforzarnos un poco en esto. Y si hay que decir no, decimos que no. Si vemos que no lo vamos a cumplir, no nos comprometemos. Pero esto es difícil, ¿y por qué se los decía? Es difícil porque usted tiene que lidiar con el comportamiento del otro. No voy a ir a esa cita porque no quiero. No voy a ir a visitar a tu familia porque quiero quedarme durmiendo. Entonces usted tiene que lidiar con lo que el otro responda a ello. Es que usted nunca piensa en mí, bla, bla. El otro puede ser víctima, puede ser verdugo, lo que sea, pero usted está trabajando internamente en poder salir de la víctima y seguir en guerra. Y esto es importante. Busca superarse a sí misma, no compite y no se compara. Ay, seguramente tuviéramos otra sociedad si hiciéramos este trabajo interno, porque eso es un trabajo de yo con yo, como les he venido diciendo. En los ámbitos laborales, y que acá lo han hablado, lo habló ahorita creo que Daniela, uno en los que trabajaban en su trabajo en equipo, qué chévere que lo logren, pero muchos de los ámbitos laborales y familiares hay una competencia ni la berraca, un hermano compite con el otro, un compañero de trabajo está compitiendo con el otro, por estudios, por cosas materiales, porque estás más bonita, porque estés más feíto, porque este tiene un celular fulano, este tiene otro, y hay una constante competencia. Y nos han metido eso, tristemente desde pequeños, porque cuando éramos niños y estábamos en el colegio, nos decían que teníamos que ser el mejor, que teníamos que sacar el primer puesto. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan también en los ámbitos también educativos. En los ámbitos educativos, en el colegio hacen una cosa por puestos de 1 a 10. Si usted es reconocido, a usted lo reconocen,
por estar en los 10 primeros puestos. Si usted es el número 11, bruto, pendejo, no sabe nada. Hay rechazo. Si nosotros lográramos ver qué emoción, qué sentimiento estoy causando detrás de una estrategia educativa que se supone que es para ayudar a ese rendimiento académico, prefiero que no hagan esa estrategia porque están dañando al ser humano que está ahí detrás de ese rol de estudiante. Porque le enseñamos a ser competitivos, a competir, a que yo puedo pasar como un elefante por encima de cualquier persona para cumplir mis metas, mis proyectos, mis objetivos. Entre familia pasa mucho. Entre familia hay una comparación. Comparan al hermano 1 con el 2 con el 3 cuando los dedos de la mano no son iguales. Comparan una prima que hizo con la otra que es una vara. Y nosotros mismos nos prestamos para ello. Un trabajo fuerte que podemos hacer con ello es no sea precursor de esa competencia con sus propias palabras. No busque que otros compitan. No hable mal de los otros cuando hay una situación, porque de esa manera usted corta. Gina. Sí, allí en el tema, yo he considerado que ese tema de pronto de compararse, de competencia, también está muy arraigada a inseguridades personales. Por ejemplo, en mi caso, yo con mis hijas en cuestiones académicas, si a ti te va mal y después de que tú sepas, no importa que te saques una mala nota, los nervios, el momento, el tiempo, bueno, hay miles de factores externos que pudieron haber influenciado en ello. Sin embargo, después de que tú tengas ese discernimiento sobre ese tema, es válido. Eso no te hace ni más ni menos que la niña que sacó el 5, que sacó el 2, que sacó el 3. Sin embargo, es evidente que en la parte académica siempre eso, el que saca el 5 es el mejor, el mejor. En mi caso yo no lo relaciono así, llegó la nota 5, no le sirve sino al colegio para estadísticas y no es más. Porque realmente una persona puede sacar un 5 y si vas y le pregunta la actividad no puede saber nada. Entonces, en mi caso, yo por ejemplo con mis hijas, en ese nivel, siempre se los he manejado así. Si te fue mal, pues listo, mira en qué te equivocaste, refuérzalo y en la próxima sabes que te va a ir bien. Pero lo que realmente importa no es la nota, es tú qué adquiriste, qué conocimiento se quedó con usted en cuanto a eso. Y no efectuar la comparación, porque también se ve mucho lo que es la burla, entonces a la que le fue mal, entonces no, está la que no sabe nada, está la que no estudia. No necesariamente, porque ahí tenemos que ir más allá de por qué le fue mal a esa niña. Puede tener algún tipo de problema en la casa, problemas de atención, de concentración, etcétera. Entonces también es como uno saberlos guiar, cómo actuar o cómo responder ante esas situaciones de comparabilidad en la parte académica. Y va más a inseguridades de uno como persona si empezamos a compararnos o a querer ser como fulano, o en las empresas, que por ejemplo también se torna mucho cuando son en diferentes dependencias, entonces los de aquí no se mezclan con los de allá, porque no, nosotros somos comercial, ustedes son por ejemplo los operarios, entonces hacen ellos mismos mentalmente como esa división clasista, pero simplemente es algo ahí ilusorio, porque todos van trabajando y todos hacen su aporte para llegar a un solo punto. Entonces eso también va mucho en uno como persona, ¿no? Y todos hacemos parte de la cadena. Y esto no solamente compararse, claro, tú lo nombrabas en el ámbito educativo, sino también cuántas veces nos comparamos con lo que vemos en redes sociales. Cuántas veces estamos actuando bajo unos estereotipos que nos vende la sociedad. Exacto, queriendo Entonces, cumplir ciertos estereotipos que realmente no aportan nada, simplemente generan nada. inseguridades y ¿Qué es lo generan que depresiones, a veces que opten por comportamientos que realmente no deben, precisamente por llegar a querer estar donde esa persona está, pero realmente no saben si esa es su vida o si realmente es fachada. Entonces lo único que hacen es como incitarlos a esos entornos no adecuados y ocasionando comportamientos cerrados? Exacto. Y es lo que nos venden todo el tiempo los medios de comunicación. Y más las Exacto. redes sociales, que estamos en una era digital. Entonces, Instagram siempre ha diferido un montón con esta aplicación. Es que en Instagram tú entras y son vidas perfectas, cuerpos perfectos y gente millonaria. Porque solo en Instagram se comparte viajes, comidas en restaurantes exclusivos,
familias perfectas. Entonces uno entra a Instagram y es un mundo perfecto del imaginario de donde yo quiero estar. Entonces terminamos generando una competencia y una comparación con los otros cuando debemos compararnos con buscar superarnos a nosotros mismos, ni siquiera es compararnos, superarnos a nosotros mismos. Oiga, ayer me costó caminar 5 cuadras, hoy caminé 6, soy una dura en eso. Qué bacán lo que estoy haciendo. No, y ocasionan que se pierda identidad, porque también ocasiona eso, se va perdiendo identidad, dejan de reconocerse en sí mismos, en su forma de ser, de actuar, de pensar, porque quieren optar simplemente el comportamiento de aquel, vestirse como aquel, tenerlo aquel, entonces arman como un collage y a la final ni siquiera saben quiénes son ellos. Ni siquiera a Tienen una veces, esencia. ni siquiera a veces sabemos cómo somos nosotros mismos, señora. Así es. Lady, te escuchamos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Pues yo terminando lo que dijo mi compañera, digamos, en la parte escolar, digamos, eso sí se suele tener como una especie también, como decirlo así, etiqueta en los colegios. Este es un grupito de tal cosa, este es el grupito de tal otra, estos hacen esto, estos hacen lo otro, pero digamos eso lo que hace es dañar los niños. Digamos, las personas pensarían, no, el niño que saca buenas notas en el colegio es feliz, es alegre, es contento porque saca buenas notas en el colegio y en realidad no es así. Cuando a ti te ponen una etiqueta, te empiezas a ser infeliz porque tú te terminas convirtiendo en esclavo de eso. O sea, te empiezas a convertir solo en eso y dejas de ser un ser humano. Entonces, yo pienso que eso, digamos, es esclavo. Igual decirle a un niño que es bruto, que no es inteligente también, se vuelve en esa etiqueta y si se opera, digamos, se sacó hoy una buena nota, ay, qué milagro, ay, lo logró, ay, por fin. Entonces, esas cosas, digamos, en los colegios es muy común las etiquetas y eso es por eso también por eso hay mucho bullying por las etiquetas, porque este es más inteligente que el otro, este sabe hacer cosas que el otro no sabe, y eso es lo que ocasiona a los niños que sientan a veces celos hacia los otros compañeros. Muchas gracias. Gracias, Lady. Es así. Pero debemos empezar al menos a trabajar desde las pequeñas acciones en que yo, como Paola, como ser humano, puedo controlar. Yo con yo. Y el que quiere dejar de ser víctima jamás se justifica. Siempre va a asumir la responsabilidad de sus cosas. Llegué tarde porque me levanté tarde. No, es que llegué tarde porque había un trancón, un perro se estrelló, un señor me miró, me regaron y resultamos gastando energía en una serie de excusas que no las podríamos evitar diciendo, llegué tarde porque me levanté tarde, estoy cansado. La energía es menos. Pero a veces somos tan creativos buscando justificaciones para intentar quedar bien, porque nos cuesta ser honestos y decir, pasó esto. Sí, la embarré. Sí, fui desleal. Sí, hablé mal de ti. Lo siento. ¿Mm? Entonces, si quieren dejar de ser víctimas, intente trabajar en estas 5 cosas. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que no es fácil? No. ¿Y que va a decaer? Sí. Pero al menos lo está intentando. Haga consciente de eso. Es decir, dése cuenta. Vamos a mirar el siguiente. El alquimista, espere que no sé si el mercader, esperen que me fui mejor dicho, acá. El alquimista, o sacerdotisa también la llaman, es cómo yo puedo dejar de ser verdugo, es decir, el que tiene el ataque afuera todo el tiempo. ¿Cómo puedo dejar de tener ese comportamiento, ese patrón? Recuerden que el verdugo era combates afuera, peleaba, era agresivo, pasivo y activamente. ¿Y cómo yo puedo dejar de hacer eso? Pues el alquimista tiene una caja de herramientas, es decir, tengo solución para todos. Dejo el combate hacia afuera, dejo de poner culpa afuera, dejo de pelear con los otros y busco soluciones acá. Tengo dificultades económicas, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi caja de herramientas?
No me centro en el problema, me centro en la solución porque el problema ya está. ¿Para qué gastarle tanta energía al problema que usted no puede controlar? Gaste energía en lo que puede solucionar. Aprenden el sí y aprenden el no. Esto es una cosa lindísima. Usted aprende en el sí, cuando dice sí, lo estás haciendo bien, sí, por ahí es el camino, pero también aprenden el no, cuando nos dicen no, no te doy este trabajo. No eres apta para, no quiero estar contigo. El verdugo, si le dicen que no, ataca, porque se siente atacado. Pero cuando yo hago esa transformación alquimista, verifico que me quiere enseñar ese no. ¿Qué puedo aprender de esa situación? Todo lo convierte en aprendizaje. Y esto va ligado con el crecimiento. Todo es una oportunidad para crecer. Es que pasó una paloma y me cagó. ¿Qué puedo aprender de ello? Toda la situación, sea buena o sea mala, hay un aprendizaje. Y aquí es un consejo, un tip. Toda situación difícil se le va a volver a presentar en la vida si usted no hace conciencia de por qué está sucediendo esto. Hay personas que dicen, pero otra vez tengo este problema, pero otra vez estoy pasando por lo mismo. ¿Por qué se te está repitiendo? Es porque no estás aprendiendo esa situación. En el momento en que somos seres humildes, en que tenemos esa conversación interior conmigo mismo y comprendo cuál es el aprendizaje que esta situación difícil me está generando, no se vuelve a repetir. Porque la vida es como, ah, Paola, ¿no aprendiste? Se lo repito otra vez a ver si aprende. Ah, ya se lo ha repetido 10 veces. Si no ha aprendido, se lo repito una sola. La número 11. Y hasta que yo no aprenda, hasta que yo no comprenda, la situación va a seguirse repitiendo. Busca superarse a sí misma y no compite y no se compara. Va mucho con lo que estábamos hablando. Siempre el alquimista aquí se reúne también con algunas cosas de dejar de ser víctima y es mi propia superación es conmigo mismo, porque todos tenemos un reloj diferente, todos tenemos una experiencia diferente, todos tenemos familias diferentes. Y eso hace que las cosas se logren de manera diferente. Qué mamera, donde todos hagamos todos al mismo tiempo. Todos nos graduamos a los 21 años. Todos hicimos especialización a los 23. Todos nos graduamos del colegio a los 16. Seríamos un ejército todo igual. El ser diferente nos complementa unos a otros. El ser diferente nos permite tener una sociedad. Entonces, cada uno tiene su reloj. No compita. Si el uno lo logró, bacán, qué chévere. Yo voy ahí. Yo no quise eso con mi vida. Yo no quise ese camino. Y está bien. Miremos acá. Jacob, con el pasar del tiempo se ha comprobado que las personas más inteligentes son aquellas que no tienen una felicidad, pues muchos de los grandes pensadores a nivel mundial y desde la época antigua han plasmado en sus escritos que la inteligencia no es la verdadera felicidad. Esto se debe a que entre más inteligente sea la persona, más infeliz va a ser, porque la preocupación de sus proyectos y el interés por descubrir nuevas cosas no le va a dejar ver la verdadera felicidad. Y tú, Jacob, me has recordado algo. En las empresas está cambiando eso, ¿no? Vamos a ver cuánto se demora. Prefieren una persona que sea inteligente emocionalmente más que una inteligencia de intelecto. Porque es comprobado que la persona que tiene una inteligencia emocional desarrollada puede aprender en el sí y en el no, puede tener una caja de herramientas, puede cumplir su palabra, puede ser más honesto porque es más auténtico. Y eso hace que pueda solucionar las cosas mucho más fácil. Y eso le permite desarrollar habilidades y competencias que otras personas no tienen. Gina, aprender a ver el lado amable en la situación, quedarse con lo positivo y permitir que le construya como persona y desechar lo que se consuma energía, que se vaya por un tubo y continuar el camino, siéndonos continuar el camino. Ay, se me perdió esto. Nosotros les damos el poder a las situaciones. Cuando no se aprende el error, se equivocan en vano, por ende se reitera. Y nosotros damos el poder. En eso tienes mucha razón, Gina, y no demos el poder a otro. De ese poder que tenemos nosotros mismos. El poder es suyo. No le permita darle ese poder a otro. Y vamos con el último. Bueno, nos faltan 2. Si quieren ir hablando, preguntas, me levantan la mano por chat. ¿Cómo dejar de ser salvador?
y convertirme en mercader. Ya saben, El Salvador desvalorizaba al otro, yo lo hago por ti, quería ser reconocido, pasaba por sus propias necesidades. ¿Cómo puedo cambiar eso? Siempre gana porque está en equilibrio. El Salvador no pierde, el mercader no pierde. Busca un equilibrio en lo bueno y en lo malo. Y todo esto usted va a empezar a ver que se va relacionando todos con todos, porque no son temas apartes. Esto hace parte de un todo, por eso se va a relacionar. Porque lo vamos a ver desde una perspectiva holística. Entonces siempre gana. Imagínese usted, todo le salga bien. Se lo juro que terminamos deprimidos de tanta perfección. Nosotros necesitamos un equilibrio entre lo bueno y lo malo, lo rico y lo feo. Sirve de puente entre opuestos. Qué importante es que seamos mercaderes en eso. Que no seamos más distanciadores, sino que sirvamos como diálogo para unir, no para desunir. Y eso pasa mucho en las familias. Hay personas que con su lengua, que con lo que dicen, que con sus cizañas, desunen. Seamos puente entre opuestos. Puente entre opuestos. Y no nos metamos en lo que no nos corresponde. A usted le corresponde lo que tiene que ver con su vida, no la vida de su mamá, no la de su papá, no la de sus hermanos, no la de su pareja, porque todos son mundos diferentes. Si el otro tiene la razón, lo reconoce. Ojo, porque El Salvador siempre buscaba tener la razón, y son esas personas tercas, que usted les puede decir, ven, pasa, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que, no, pero así no es. No hay nada más desgastante que una discusión con una persona que quiere tener la razón. Finalmente yo cuando las identifico, digo, sí, tienes toda la razón, sí. ¿Le doy lo que quiere? Sí. Uy, sí. Y no desgasto mis palabras en hacerle ver otra perspectiva. Porque ¿para qué? ¿Para qué me meto en lo que no me corresponde? Simplemente doy lo que quiere porque yo no me voy a desgastar con eso. No es mío. Qué importante es poder ver otras perspectivas. Por eso me gusta que hable, porque me hacen ver a mí otras cosas. Yo soy ser humano, me equivoco. Entonces no siempre tiene que ver la razón, reconoce al otro, escucha al otro, ve diferentes perspectivas, las analiza. Pero hay personas que solamente lo que yo digo es así y está bien porque yo sé. Y en ese yo sé y querer siempre tener la razón, estamos desvalorizando al otro. Esto es súper importante y que se vuelva en su mantra, es decir, en su palabra diaria. Acompaña, no salva. Acompaña, acompaña. Una cosa es acompañar a otro en un momento difícil y otra cosa es salvarlo. Yo te puedo acompañar desde mi presencia, te puedo acompañar desde una llamada, te puedo acompañar desde el silencio, pero no te salvo porque yo no me corresponde salvarte, porque yo no soy Jesucristo. Y usted intentando salvar al resto se va a desgastar. Es que no tienes plata, yo te salvo, te doy plata. Yo te acompaño en tu momento difícil, pero no tengo plata para poder respaldarte. Estoy contigo en lo que necesites. ¿Qué necesitas acompañar? Ahí estoy. Hablar, ahí estoy. Un café, ahí estoy. Y ojo, acompañamos, no salvamos. Y el no salvar no lo hace mal persona a usted. Y tiene una gran capacidad de escucha, porque estoy siempre atento a lo que el otro me quiere decir, lo que el otro me quiere a mí dar dentro de mi rol de ser humano. Dice Gina, aprender a construir y no destruir. Todos tienen situaciones diferentes, con horizontes diferentes a las nuestras. Allí debemos tener la capacidad de reconocerlo. Y todos, yo siempre pienso, todos somos un mundo diferente. Y eso hace que yo esté en la capacidad de escucharle, de comprenderle y de saber ese otro que me pueda a mí brindar y construir desde lo que yo no logro ver. Cuando usted está en un problema y que usted no encuentra una solución, cuénteselo a alguien. Yo ayer le decía a alguien, dime tu percepción para que me hagas ver cosas diferentes que yo no estoy viendo en tal situación. Y eso siempre lo suelo ver. Cuando en mi pensamiento se queda el problema, digo, la estoy embarrando, escogí lo que no era, pero ¿qué me pasa? Y no veo otra salida, yo lo cuento. Porque cuando se lo cuento a una persona que yo confío, que veo que esa persona me puede decir algo importante, la otra persona me da su percepción y de una me abre la mente. Y como, oiga, sí, yo estaba en semejante problema, hundida en el hueco y no había visto esto que la otra persona me lo dio. Pero si usted en la terquedad siempre quiere tener la razón, te vas a ahogar solo en tus problemas, porque nunca vas a tener la capacidad de escuchar al otro. Y cuando yo uno estas tres cositas, es decir, que soy mercader, que soy guerrera, que soy alquimista, pues formo la machera.
Y es a lo que queremos llegar. Fórmula maga, el mago. ¿Y qué es esto? Esto no es de magia, no. Esto es de patrones de comportamiento. Fin, que los patrones de comportamiento que son universales, si yo los cambio, hacen que allá afuera haya un cambio magnífico en mi familia, en la sociedad, con el otro, porque estamos siendo más humanos. Y no lo podemos perder. Usted es un ser humano, no es una máquina de trabajo. Entonces, cuando llegamos a esto, es decir, triangulamos las anteriores, al triangularlas las incorporo como mías, las vuelvo conscientes, pues la persona que se convierte en mago o maga, pues reconoce su sombra. Yo, Paola, tengo una cantidad de sombra. Y reconocer la sombra también es decir que a veces somos envidiosos. Y cuando usted siente envidia, es de que usted va a preguntarse, ¿por qué estoy sintiendo envidia del otro? ¿Qué es lo que me está generando envidia? ¿Lo que compró que yo no me lo pude comprar? ¿Qué es lo que me está generando envidia? Porque la envidia es una sombra ni la berraca. Reconózcala. Yo siento envidia. Y cuando siento envidia, digo, Paola, ya. Deja de ser envidiosa. Y cuando yo me digo eso mismo, estoy reconociendo mi sombra. Y me estoy preguntando, ¿por qué estás sintiendo envidia? A ver, ¿qué carencias tienes, Paola, para que sientas envidia del otro? Alégrate por el otro. ¿Mm? Entonces reconoce su sombra y la convierte en luz. Hace de su vida lo que quiere y no le echa la culpa a nadie. Yo hago de mi vida lo que yo quiero, lo que yo deseo. Digo no cuando tengo que decir no. Digo sí cuando quiero decir así. Y hago lo que yo quiero, no lo que me toque, no lo que me está presionando, no lo que estoy haciendo bajo manipulación. No lo estoy haciendo para que tú me reconozcas, no lo estoy haciendo para que no me juzgues. Simplemente hago lo que quiero. Y cuando yo soy capaz de hacer eso, vivo una libertad del cual cuando la disfruto no la quiero dejar ir, porque somos libres por fe. Y esto es muy lindo y es que esta persona es tejedora de vida, teje la suya y ayuda a tejer la de otros. Qué lindo que de estas 45 personas que creo que quedan en las 39 en este momento, todos nos vayamos pensando en ser tejedores de otros. En no el que va y desune, no el que va y jode, no el que va y pone la pierna para hacer zancadilla, no del otro que destruye con la lengua, sino el otro que teje, que ayuda. Qué lindo es tejer mi vida y que cuando yo vaya tejiendo mi vida pueda tener la capacidad de tejerla de otro, de acompañar, de escuchar y de comprender. Y de esta manera toda esa sombra se convierte en luz. A eso debemos llegar. Seamos tejedores. Y no sé si ya con esta finalización, que me pasé 6 minuticos de la hora programada, quieran decirme algo al respecto. ¿Cómo se van? ¿Qué les hizo pensar esto? ¿En qué cayó en cuenta? Si se va de pronto con compromisos con usted mismos, compromiso de hacer, compromiso de cumplir la palabra, compromiso de reconocer, de esforzarse. Me gustaría escucharlos este último momentico. Juan. Bueno, profe, yo recibo obviamente todas tus palabras, todo el conocimiento que intentas transmitirme. Trataré de ponerlo en práctica. No te miento que eso no va a ser un proceso de la noche a la mañana porque eh, es difícil, ¿cierto? Cambiar una percepción que se ha venido forjando durante muchos años de un día para otro. Una percepción, una experiencia, obviamente. La desconfianza tan grande que se tiene desde la pandemia para acá. Y creo que es algo, porque lo he hablado con más personas, nos hemos vuelto muy asociales en muchos aspectos. Nos hemos vuelto muy parcos a socializar, muy parcos a conocer gente nueva, bastante reacios a ayudarle al otro. Yo por lo menos me ensimismé terriblemente. Estoy feliz en mi casa. Si tienen cualquier plan, no cuenten conmigo, no me inviten, no quiero hacer nada, no quiero, sí, es lo más, o sea, lo más alejado del mundo, lo más alejado, como de, yo no le jodo la vida a nadie, que nadie me joda la vida a mí, ¿cierto? Pero créeme que también uno, no es necesario como tal, necesario, pero sí es bueno crear esos puentes, crear esas relaciones nuevas. Hombre, hay que darse, entre comillas, yo soy
del team pesimista, pero de los que ve el vaso medio vacío, pero también, o sea, lo reconozco, soy consciente de eso y, hombre, lo voy a decir así, hay que darse la pela y, hombre, inténtenlo nuevamente. Como que trate de no perder del todo la fe en la humanidad y vuelvan a intentar, vuelva a confiar en la gente. Yo me alejé demasiado de mi familia, muchísimo, de mis amigos. Bueno, una cosa súper heavy, pero por muchas situaciones de las que hablaste ahorita, ¿cierto? Como que uno ve que se intentan es como aprovechar de las situaciones y empieza uno también como a prejuzgar y alejarse de todo el mundo. Pero ese era mi aporte final. Gracias, Juan, y es totalmente cierto. Mira, yo llevo en este camino aproximadamente unos 4 años de mi vida y todavía no logro, porque este es un camino día a día. Porque tú hoy estás más diciendo sí, lo logro, y después terminas diciendo, ay, pero es que esta persona me cae mal, y termino no desuniendo. Y yo siempre nombro mucho a la familia, porque es que la familia, aunque es nuestra red de apoyo más cercana y es la primera, es decir, yo tengo una problema de mi familia, también es la que a veces más daño nos hace. ¿Y por qué digo que más daño nos hace? Porque es donde hay más eh, habladurías, ahí donde hay más juzgamientos, es donde hay más estereotipos y es donde hay más culpa. Muchas veces nosotros actuamos en pro de no sentir culpa, porque nos hacen sentir culpables de muchas situaciones. Y no hay nada más horrible que usted actuar por culpa, para que no me culpen, para no sentirme mal. Entonces, esto es un camino difícil, esto es largo, esto es de sus altas y sus bajas. Y la pandemia, tiene mucha razón, no nos en sí mismo nos alejó, nos llevó a otros lados, pero la soledad tampoco es mala, es chévere, porque finalmente a las personas que han estado conmigo en otros espacios, siempre digo, uno cuando llega a la tercera edad o a la vejez, uno termina viviendo su soledad y disfrutando de su propia compañía. Qué chévere que lo puedas hacer desde este momento, porque también en soledad encontramos muchas respuestas y en soledad también nos conocemos mucho más, pero que sea un equilibrio. Recuerda que la vida es un equilibrio entre soledad y compañía, entre, entre lo que tú quieras buscar equilibrio. Entonces, si vemos que estamos más hacia un lado, digamos como, bueno, hagamos esto como para un equilibrio. Entonces, gracias, Juan, por tu aporte, por siempre hablar, y por me hiciste ver cosas en la sesión. A mí me gusta que todos hablen porque me hacen ver cosas que yo a veces no veo. Entonces, gracias siempre por tus aportes en esta experiencia. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto de que nos hace humanos. ¿Alguien más quiere compartir su sentir? A los que quieran les compartí también en la encuesta, en el chat, la encuesta de satisfacción. Esto es totalmente voluntario, pero digamos que para bienestar es muy importante y para mí, que en la encuesta de satisfacción yo me doy cuenta si les gustó, si debo mejorar, qué debo hacer, si debo repetir. Entonces esto es muy importante porque me da un insumo para saber ustedes qué quieren desde el sistema de bienestar integral, qué temas quieren que le hablemos, qué espacios quieren que se generen. Entonces, a los que quieran, ahí está. Gina, te escuchamos. Gracias por el espacio, tutora. Por ejemplo, en mi caso, hablando un poco, complementando lo que decía el compañero hace un momento, en mi caso, yo soy más solitaria. Me encanta la soledad, pero no quiere decir que no me relacione con amistades o con la familia, pero sí valoro más como es estar yo sola, compartir yo con yo, el estudiarme yo, analizarme, para yo saber realmente como persona qué puedo ofrecerle a otros. Entonces, también yo creo que eso es importante, ¿no? También saber separar como ese gusto, por ejemplo, en mi caso, siempre me ha gustado estar sola, no soy de círculos sociales porque por alguna razón siento que no me complementan. Por X o por Y siento que como que o puedo ser yo la que no encaja o yo no me encajo porque, bueno, algo pasa allí como muy raro, pero sí siempre he preferido estar como sola. Sin embargo, estoy allí para las personas. Me buscan compañeros, ya sean de la universidad, del trabajo, de mi propia familia, porque tengo como para escucharlos, para orientarlos, para guiarlos. Entonces, eso es como una línea ahí muy delgadita entre ser muy solitaria, pero a la vez las demás personas saben que yo estoy allí para ellos.
en que si me buscan yo estoy, o si necesitan compañía, o si necesitan hablar, o entonces tomémonos un café o una llamada. Entonces, como ayudarle más a esas personas como en saber, digámoslo así, redireccionar ciertos sentimientos, ciertos pensamientos. Entonces, no sé si de pronto esa personalidad la que ocasione que yo determine o simplemente me haga ser así de solitaria. Exactamente, Gina, y en eso también tienes mucha razón. Qué bueno que también puedas estar acompañando a otros. No es del salvar, sino acompaño. Y si quizás te buscan para eso, es porque haces bien tu labor de acompañar. Gracias también por dar siempre tu perspectiva en este espacio y por permitirme siempre ver otras cosas, porque así nos construimos todos. Emily, Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Y yo voy a hablar desde mi personal. A mí también la pandemia me pasó fue que todo lo que había construido como socialmente, todas mis habilidades sociales se fueron al piso. Entonces, pues también fue un momento como de mucha soledad, por lo que me ayudó a crecer más como persona y a conocerme. Y algo que he estado trabajando en este último año del año pasado es tratar de volver como a esos espacios sociales, relacionarme más, que no todo es solamente estudio, sino que también necesito hacer más cosas. Entonces creo que es siempre tratar de dejar como lo que decían anteriormente, el que siempre saca los primeros puestos, toda esa presión de siempre estar sacando buenas cosas y ya pensar más en mi desarrollo como persona de manera integral, solo es la parte académica. gracias Emily, y en el rol que ahorita estás te ayuda a potencializar esas habilidades sociales que nos obligaron a reprimir en una época tan difícil que fue la pandemia, que tuvimos muchísimas pérdidas, en que nos enseñó, la pandemia nos enseñó la vulnerabilidad del ser humano, porque a veces nos creíamos intocables, eh, superiores. Y bueno, la pandemia llegó a demostrarnos que somos una molécula dentro de este universo y que somos supremamente vulnerables. Y que en esa vulnerabilidad pues también tenemos que actuar. Así que gracias Emily y gracias a todas las personas que estuvieron en este espacio. Espero estas experiencias o esta hora y 10 minutos les haya ayudado a fortalecer ese crecimiento personal y a ver cosas para que podamos superarnos con nosotros mismos. Un abrazo fraternal y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Muchas gracias, líder. Igual, feliz día. Muchas gracias, buen día. Gracias, feliz día para todos, hasta luego.